Hola, nosotros somos el equipo de Go Shooters y vamos a hablar sobre ciertos motores de inducción, empezando por el motor de ardilla. Un motor se llama así por su peculiaridad en el rotor. Un rotor de jable de ardilla es la parte que rota, usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio, de cobre, con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Y pues bueno, se deriva el nombre así por... No es como una jaula de ardilla, es más como una brida de hámster, pero pues así es el nombre. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción incitan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica. El rotor de jaula de ardilla se basa en el deslizamiento que existe dentro de las barras en el rotor. El número de las barras en la jaula de ardilla se determina según las corrientes en las bobinas del estator y por lo tanto según la corriente a través de ellas. El núcleo de hierro que se puede apreciar dentro de las ilustraciones que estamos poniendo aquí en la presentación, esa barra de en medio sirve para llevar el campo magnético a través del motor. En estructura y material se diseña para reducir al mínimo las pérdidas. Las láminas finas separadas por el aislamiento de barniz reducen las resultantes de las corrientes de Foucault. ¿Cuáles son las cosas más importantes de los motores de jable de ardilla? Bueno, se presumen ser la base de los coches eléctricos, ya que estos motores de inducción te pueden dar mucha potencia y reaccionan pues bastante rápido. A diferencia con un rotor de vanado, el rotor de vanado o bobinado llevan las bobinas que conectan a los anillos deslizantes. Pero para empezar, la forma y la manera de inducir corrientes pues son diferentes a la de una jaula de ardilla. Hablando un poco sobre los motores tipo NEMA, pues se tienen diferentes clases. Se tiene la clase NEMA A, B, C, D, E, F. En la siguiente tabla podemos observar pues diferentes, por ejemplo, el par de arranque, el número de veces del nominal, son diferentes características de los motores comerciales de inducción de jable de ardilla de acuerdo con las especificaciones en letra NEMA. Vamos a empezar explicando los clase A. El motor clase A es un motor de jaula de ardilla normal o estándar fabricado para uso a velocidad constante. Tiene grandes áreas de ranuras para muy buena disipación de calor y barras con ranuras hondas en el motor. Durante el periodo de arranque la densidad de corriente es alta cerca de la superficie del rotor. Durante el periodo de la marcha la densidad se distribuye con uniformidad. Esta diferencia origina algo de alta resistencia y baja reactancia de arranque, con lo cual se tiene un par de arranque entre 1.5 y 1.75 veces el nominal, que es lo que podemos observar en la tabla. Alto y la baja resistencia del rotor produce una aceleración bastante rápida hacia la velocidad nominal. Tiene la mejor regulación de velocidad por su corriente de arranque, la cual varía entre 5 y 7 veces la corriente nominal normal, haciéndolo menos deseable para arranque con línea, en especial en los tamaños grandes de corriente que sean indeseables. Eso sería pues un poquito las características del tipo A. Los del tipo B, tipo C, tipo D, tipo F, lo que hace es cambiar estas características en otros parámetros. Vamos a hablar un poco más a fondo sobre ciertas clases de los motores a continuación. Bueno, aquí tenemos las propiedades y las aplicaciones. Vamos a ir uno por uno de cada clase del NEMA y de una forma más resumida. El NEMA de estándar, su par de arranque es regular, pero tiene una alta corriente de arranque, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior.
tiene un bajo deslizamiento operativo que es eficiente a .005 o hasta .015. Este deslizamiento es la diferencia relativa entre la velocidad del y la velocidad del rotor. Además tiene una baja resistencia de rotor y sus aplicaciones principales pues se usa en ventiladores, en bombas o en tornos. Ahora el NEMA clase B tiene un par de arranque normal, tiene una corriente de arranque todavía alta pero es menor a la clase A, sigue siendo con un bajo deslizamiento operativo que está menor al 5% y su torsión máxima es baja. Las aplicaciones, al igual que el NEMA clase A, es en ventiladores, en bombas, pero este también se usa en motores de uso general y en actuadores de velocidad constante. Ahora el NEMA clase C, este tiene un torque inicial alto. Ahora, a diferencia de las primeras dos clases, la corriente inicial es baja, menos eficiente que los de clase A y B. Las aplicaciones son las compresoras, los transportadores o las trituradoras. Por último, el NEMA clase D tiene un torque inicial muy alto, la corriente inicial es baja, al igual que en la clase C. Su deslizamiento es alto con carga nominal, desde un 11% hasta el 17% aproximadamente. Tiene un torque máximo en 0.5 o más y la eficiencia en su funcionamiento es baja. Algunas aplicaciones de este tipo de motor pues se utiliza para conducir cargas intermitentes, para aceleraciones rápidas, cargas de alto impacto o impulsadoras. Aquí se muestra una gráfica que, valga la redundancia gráfica, el porcentaje del par de plena carga con el porcentaje de velocidad síncrona de cada uno de los tipos o de las clases de NEMA. Bueno, ahora vamos a hablar del motor de inducción. Los motores de inducción o motores asíncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente del motor necesaria para producir torsión es inducida por inducción electrónica en el campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto, pues un motor de inducción no requiere realmente una conmutación mecánica aparte de su misma excitación o para todo o parte de la energía transferida del estator al rotor, como lo es en los motores universales, en los motores de corriente directa y en los motores grandes síncronos. Ahora, un motor monofásico, como su nombre lo dice, es un motor de una sola fase que son una variante de los motores síncronos con rotor en jaula de ardilla, como los que vimos empezando la presentación, y la configuración tiene sus polos en forma saliente. El motor arranca como un motor asíncrono y pasa a ser un motor síncrono si es que no hay impedimento de carga excesiva. La velocidad es constante y viene determinada por la frecuencia de la red, y la carga puede hacer que el motor pierda el sincronismo. Algunas aplicaciones del motor monofásico normalmente se pueden tener en los refrigeradores de los supermercados, en lavadoras domésticas o en los portones de los garages de las casas. Para un motor de inducción de fase dividida, es un motor monofásico de fase partida, que es un motor de inducción. Tiene dos devanados bien diferenciados y uno es el principal y el otro es el auxiliar o de arranque. En la imagen se puede ver un circuito equivalente de fase partida en el que cuenta, como se decía, con un devanado principal, el auxiliar y un switch. El funcionamiento de este motor se basa en cambiar el motor monofásico por uno bifásico. Este puede arrancar solo. El motor dispone de dos devanados, el principal y el auxiliar, y además lleva incorporado un interruptor, que es el switch, cuya función es la de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del motor. Algunas aplicaciones de este motor son las licuadoras, los ventiladores, extractor o unas, como vemos, son realmente aplicaciones de la vida diaria. Después viene qué es y qué propiedades tiene el motor de capacitor de arranque. Primero quiero empezar con qué es un capacitor y cómo trabaja. Muchos conocemos los capacitores, que son dispositivos para almacenar electrones. Son usados para incrementar el torque y el arranque, como a su vez el factor de potencia de los motores eléctricos. Los capacitores se usan en rango de 2000. Un capacitor de arranque
está conectado a una bobina separada del motor. Crea una corriente eléctrica alterna delante de la fase principal por 90 grados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este capacitor te va a desfasar tu corriente a través de la conducción de voltaje. Durante el arranque de un motor, un interruptor conecta un capacitor y una bobina especial de arranque al motor. Luego de esto, el motor alcanza la velocidad de operación que tú quieres, el interruptor se desconecta, porque si el capacitor permanece conectado al motor, va a colocar un peso sobre la eficiencia del motor y eso no lo queremos. En la imagen de la izquierda podemos observar, a diferencia de la imagen de hace dos slides, podemos ver el capacitor cómo está conectado en paralelo con el devanado principal. Su funcionamiento aquí nos muestra que otro diseño, apenas más costoso, utiliza dos capacitores, uno de mayor valor para arrancar el motor y otro más pequeño para mantenerlo en funcionamiento. Este diseño también se utiliza un interruptor para administrar el arranque del motor. Para motores más grandes de simple fase, esto ayuda mejor la potencia. También sabemos que los capacitores de arranque están diseñados únicamente para un servicio internamente. Típicamente más o menos unos 20 arranques por hora, o sea un ciclo de 3 minutos, con cada periodo de arranque sin exceder los 3 segundos. Periodos más largos de arranque o arranque más frecuentes causarán un incremento excesivo de calor dentro del capacitor y provocará una falla prematura, que también nosotros buscamos evitar cualquier tipo de fallas. Los capacitores de arranque son referidos por microfaradios y estos pueden ser muy variados. Nos encontramos los ejemplos de 110 voltios hasta 330 voltios. Usualmente su forma física puede ser pues un pequeño cilindro y cubierto de un plástico negro. También sabemos que el capacitor siempre está en el circuito cuando el motor está trabajando. Ellos únicamente tienen alrededor de unos 15 microfaradios o incluso pues pueden tener también dos capacitores, uno de 30 microfaradios más uno de 5 microfaradios. Esto lo puedes encontrar en los voltajes de 220 voltios hasta 400. Aquí tenemos una tabla donde nos explica un poco de que motores de 1/4 a 1,5 HP llevan a un capacitor de arranque. Nota: puede haber variantes de rango de capacitores en lo ya mencionado, siempre y cuando se ajuste la tolerancia mínima requerida. Después viene el motor de polo sombreado. Un motor de polo sombreado es básicamente un pequeño motor de jaula de ardilla, ya mencionado antes, en el que el devanado auxiliar se compone de un anillo de cobre o de una barra que rodea una porción de cada polo. Este devanado auxiliar es de una sola vuelta y se denomina bobina de sombra. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver ese tipo de motor, que este tipo de motor son usados específicamente en ventiladores o sopladores porque tienen un requerimiento de potencia muy bajo. Su rango de potencia está comprendido entre los valores de 0.0007 hasta 1/4 de HP y la mayoría del rango 1/100 a 1/20 HP. También quiero agregar que un motor de polo sombreado es básicamente un motor pequeño. Quiero agregar su uso en este tipo de motores. Son los ventiladores básicamente. Ahora quiero hablarles de las ventajas y las desventajas de usar un motor. Y yo observo que la ventaja principal de estos motores
es su simplicidad de la construcción y su confiabilidad, su robustez y además tiene un bajo costo. A diferencia de otros motores monofásicos de corriente alterna, los motores de fase partida no requieren de partes auxiliares como de capacitores, escobillas, conmutadores antes mencionados, o partes móviles como switches centrífugos, etc. Las desventajas de este tipo de motores es que los motores de polos sombreados tienen un par de arranque muy bajo, su eficiencia es muy baja. Por ejemplo, un motor de 1/20 de HP tiene una eficiencia de 35-40% para un motor más pequeño y puede llegar hasta un 5% de su factor de potencia, así que es muy pobre. Y con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Nosotros fuimos el equipo de Arnoldo Ramos, Ricardo Liñán y Enrique Vázquez.